Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Vamos a hablar hoy sobre las generalidades del recién nacido, del lactante y del neonato. Esta charla se llama Creciendo Sanos, Cuidados desde el Nacimiento. La compartimos también en el encuentro que hubo de mi manual del bebé. Vamos a durar aproximadamente 45 minutos en esa charla. Probablemente parece mucho, pero en muchas oportunidades este es el rostro de ustedes en una consulta llena de preguntas, de dudas, de notitas. A ver si 45 minutos es suficiente y realmente si nos ponemos a pensar 45 minutos a veces no es suficiente. Ser mamá y papás es un trabajo de tiempo completo. No sé si habían escuchado alguna vez sobre el cuarto trimestre. Si nunca habían escuchado sobre el cuarto trimestre, entonces es importante que sepan que los humanos bebés nacen menos maduros que otros animales, por lo que requieren muchos más cuidados como si estuvieran en el útero, ¿no? Entonces, este tercer trimestre, estos primeros 3 meses fuera del útero, extrauterinos del bebé, realmente necesita casi los mismos cuidados que como si estuvieran dentro del útero. Todavía está indefenso y no sabe cómo sobrevivir a este ambiente externo y ahí es donde entra, es muy importante el cuidado de sus padres. Entonces llega el recién nacido a la casita y uno quisiera que esta fuera la foto siempre de nuestro recién nacido, de esta carita de felicidad de los padres y pues tal vez sí van a haber muchas fotos así, pero también van a haber muchos momentos en donde este rostro va a ser de duda, incertidumbre, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal y de preocupaciones. Entonces, primero es importante conocer o saber que muchos cambios o muchas cosas que nosotros vemos en nuestro recién nacido y que pensamos que son anormales, realmente son fisiológicas y ese término no nos gusta mucho porque ese término se asocia a normalidad y que cuando nuestros dicen es un cambio fisiológico, esperamos que nos expliquen un poco más, pero resulta que es un cambio esperado, normal y necesario del bebé o del ser humano. Entonces vamos a empezar con el recién nacido y vamos a tratar de evaluar los aspectos macro, que principalmente lo que vemos a simple vista y de pronto lo que no podemos ver y por lo que no podemos entender qué está pasando. Entonces empecemos con la cabeza del recién nacido. En la cabeza vamos a evaluar principalmente unas estructuras o las que ustedes principalmente van a ver, vendría siendo lo que es la fontanela, que es lo que vulgarmente le decimos mollejita, los ojos, los oídos. Entonces el cierre de la fontanela anterior se puede estar dando entre los aproximadamente 9-10 meses y los 18 meses de vida. Como les decía, no nos preocupa tanto el cierre tardío como el cierre temprano, porque esto tiene su función, mantener la fontanela abierta es para permitir el crecimiento del cerebro. ¿Cómo evaluamos el crecimiento del cráneo y todo esto? Por medio de una medida que se llama el perímetro cefálico, que es el que se toma en las consultas de pediatría. Entonces evaluamos, por ejemplo, que ellos el primer trimestre de vida crecen 2 centímetros mensuales, en el segundo trimestre 1 centímetro mensual, luego están creciendo de 0,5 centímetros hasta que tenemos la medida final de la cabeza hacia los 4 añitos. Evaluar es la visión. Nuestros recién nacidos tienen una visión eh, monocromática. Generalmente ellos solo ven negro, blanco y en ocasiones el rojo y ven borroso. Esto va mejorando, ya hacia los 3 meses ya permiten ver el color y ya pueden distinguir más claro pues las estructuras, por eso hay más curiosidad, empiezan a buscar los sonidos también con la mirada, volteando la cabecita. Evaluamos también, por lo general, hay secreción o podemos ver secreción hacia el lacrimal de los recién nacidos, que muchas veces lo confundimos con conjuntivitis, y esto se debe básicamente a que el conducto lacrimal en los recién nacidos se puede obstruir y generar esta secreción amarillenta por acúmulo de lágrimas. Eso se puede mejorar con masajes, no siempre hay que poner antibióticos. Con respecto al color de los ojos, y esto es un dato, se puede distinguir el color que va a quedar de los ojos de los niños a partir de los 6 meses,
que disminuye la producción de melanina, ¿no? Y bueno, también es importante recordar que los chiquillos al comienzo tienen dificultades para la convergencia, entonces casi hasta los 6 meses pueden estar llevando sus ojitos hacia el centro de la mirada. Esto suele ser normal, lo que se consideraría normal de pronto es la desviación externa del ojito. Cuando nos vamos ya a la parte de los oíditos, entonces algunas de las cosas que vemos principalmente, además de la estructura como tal del oídito, es que podemos identificar estas pequeñas carnosidades que se elevan, que se llaman apéndices periauriculares, suelen ser benignas, son más de carácter estético, pero es importante evaluar también cómo está en muchas oportunidades el riñón, ya que el oído, embriológicamente el riñón, se van desarrollando hacia el mismo tiempo. Lo mismo que de pronto algunos agujeritos que se pueden observar periauriculares, que se llaman fositas periauriculares, algunas pueden secretar y estar abiertas, esas hay que evaluarlas, pero muchas pues están cerradas y no se consideran ninguna complicación como tal. Finalmente, cuando revisamos boca, lo que principalmente buscamos es que no hayan deformidades en el paladar, que no hayan frenillos, porque todas estas cosas pueden intervenir en el agarre y en la lactancia, en una lactancia exitosa. Evaluamos la fuerza en la succión. Ahí van a identificar también algunos de los reflejos primarios, que son, por ejemplo, la succión en los recién nacidos. Ya cuando evaluamos el tórax del recién nacido, nos enfocamos principalmente en los aspectos visibles por ustedes, como lo que son la respiración. La frecuencia cardíaca tal vez no es visible, pero sí es importante que sepan datos respecto a ella. De pronto poniendo el pecho la mano en su pechito pueden sentir los latidos, identificar los signos de alarma con respecto a la respiración, luego de conocerla, y aquí algunos aspectos importantes sobre lo que es el sueño seguro. Entonces, recordar siempre los signos de alarma. Los recién nacidos suelen tener una respiración que es más rápida y de hecho pueden hacer unas pausas pequeñas, que ese se consideraría su patrón normal, pero con el tiempo pues esto va desapareciendo y hacia el mes esas pausas ya no ocurren. Un recién nacido puede tener una frecuencia respiratoria de 40 respiraciones por minuto y puede ser normal, incluso a veces hasta 50. Eh, es importante conocer los signos de alarma, por ejemplo, los tirajes subcostales, los tirajes intercostales. Estos muestran que se está haciendo un esfuerzo mayor para respirar. Es muy importante el supraclavicular. Este significa que ya hay un esfuerzo muchísimo mayor. También podemos identificar a simple vista si hay aleteo, que es la apertura como de las fosas nasales, o cianosis, como pueden ver en la imagen, que los labiecitos se colocan o se tornan moraditos. Estos son signos de alarma, sobre todo en niños muy pequeños, es para dirigirse inmediatamente a un servicio de urgencia. Realmente aplica para todos los niños, pero esto es muy importante tenerlo en cuenta por la edad. Con respecto al sueño seguro, recordar siempre que los niños deben dormir boca arriba hasta el año para evitar el riesgo de muerte súbita, que hay factores protectores como la lactancia, que debe haber un ambiente libre de humo, no deben haber fumadores en casa. Es importante evitar objetos como bumpers, muñecos, almohadas, juguetes que pueden generar estos riesgos. Tratar de utilizar en lo posible una sola sábana, que vaya el niño por encima de la sábana, y una pijama muy cubiertica. Porque una de las cosas que insistimos tanto en dormir a los niños boca arriba, porque como pueden observar en la imagen, en cuando el niño está en prono, o sea, boca arribita, la tráquea queda por encima del esófago. Es muy difícil que en un vómito se retorne, contrario a lo que pasaría si el niño queda boca abajo. En el abdomen generalmente podemos identificar
lo que es el ónfalo, el ombliguito y los cuidados con respecto al ombligo. A veces podemos hallar hernias umbilicales. eh, Podemos identificar en lo que es ya gastrointestinal episodios de reflujo que van muchas veces con respecto a la inmadurez intestinal y la alimentación del niño. Vamos a ver las deposiciones en los niños, sus características que son bastante específicas, sobre todo si está con leche materna. Evaluamos también las micciones. Las micciones y las deposiciones son signos que nos pueden orientar en el hogar a saber si el niño está comiendo bien o no. Y un signo por el que consultan en muchas oportunidades, que es el hipo en el lactante. Entonces, con respecto a lo que es el ombligo y la hernia umbilical, los niños recién nacidos tienen anatómicamente, parecen unos batracios, tienen la cabecita grande y suelen ser también de barriguita grande. También tienen los músculos abdominales, que se llama diástasis abdominal, débiles, por lo tanto la gran mayoría pueden hacer estas hernias umbilicales que se reducen con el tiempo, que incluso hasta los 4 años ya están resueltas sin intervención porque por lo general no están cerrados todavía estos músculos o hay una debilidad de la pared. Con respecto al ónfalo, que se cae en las primeras 2 semanas de vida, luego hay que continuar su cuidado, puede tener a veces escasos sangrados, a veces pueden quedar unas carnosidades expuestas que se llaman granulomas. Básicamente es mantenerlo seco para que no se infecte, por eso los pañales ya vienen con como un mordisquito para que no se infecten. Es importante la limpieza del ombligo, no tiene que ser siempre con clorexidina, puede ser también con alcohol, el alcohol clarito, o sencillamente limpiarlo con agua, pero mantenerlo muy seco, listo, y limpio. Respecto a la parte del estómago y una de las cosas por las que puede pasar el reflujo, es importante conocer la capacidad gástrica de nuestros bebés. El primer día de nacido los niños tienen una capacidad gástrica de 5 a 7 onzas, que es lo que se produce en calostro y es suficiente para ellos. Para el mes ya tienen una capacidad de 80 a 50 mililitros, que son un poco más de 3 onzas en su capacidad gástrica. Muchos niños se supera esta capacidad o los están dando leche materna y además dando fórmula, o medimos y damos fórmula en exceso y podemos aumentar superar su capacidad gástrica, y esto les puede generar reflujo, sin mencionar que, como les decía, el tubo digestivo de los recién nacidos está completamente inmaduro y ellos pueden presentar unos vómitos en algunas oportunidades grandes. La mayoría son muy pequeños, precisamente porque no tienen todavía sus esfínteres maduros. Este vómito no significa ningún problema, se resuelve solo hasta el año, pero bueno, si compromete el peso, la talla o el estado general del menor, sí hay que considerarlo como patológico. También la parte del tubo digestivo a nivel del recto presenta inmadurez, no hay coordinación del esfínter con el cerebro, entonces cuando el niño realiza sus deposiciones, más adelante puede presentar episodios de pujo. Con respecto al recién nacido, por lo general todavía no está tan desarrollado este pujo. Los primeros 3 días pueden haber unas deposiciones negruzcas que van aumentando en volumen y en frecuencia con el tiempo, que son generalmente, si es alimentado con leche materna, son de color amarillo mostaza, semipastosas, semilíquidas, al igual que las micciones que van también aumentando. También no son signos, como les decía, de que si hay una buena alimentación, el niño puede hacer en promedio unas 6, 8 hasta 10 deposiciones diarias, y en micciones pueden hacer más de 5 o 6 micciones diarias, y eso nos permite también saber la buena alimentación de nuestro recién nacido. Vamos a hablar entonces ya de los genitales en niños y en niñas. En niñas es posible presentar flujo o una menstruación falsa, y eso se debe las primeras 2 semanas hasta ahí a hormonas maternas.
En cuanto al prepucio en los niños, ya es una técnica obsoleta, la retracción del mismo. De hecho, no se debe realizar. Ustedes pueden hacer una retracción muy suave hasta donde hay algo de resistencia en caso de que necesiten hacer limpieza, pero no es necesario estarlo haciendo constantemente. Es importante evaluar que los testículos estén en la bolsa escrotal. A veces pueden tener testículos retráctiles y no se palpan en la bolsa. O la bolsa palpar como si estuviera con mucho líquido aumentado de volumen, que es hidrocele. Generalmente el hidrocele se resuelve solito hacia los 3 meses. Es importante el cuidado del área, recordar que es un área que está muy expuesta y es un blanco fácil para gérmenes oportunistas como hongos y bacterias que generan la dermatitis del pañal. Entonces por eso es importante protegerlo, además de que la orina y las heces son ácidas. Entonces eso va a generar una zona de irritación en la que después estos gérmenes pues van a aprovecharse, ¿no? Con respecto a las caderas, ya ven que los niños tienen una postura en rana, eso es su postura fisiológica protectora y una forma en C de la columna también para protegerla. Es importante recordar que aproximadamente hacia lo ideal sería la ecografía de caderas que se hace en los primeros 2 meses, que nos permite ver el posicionamiento del mismo y tamizar lo que sería la displasia de caderas. Realmente nosotros nacemos displásicos, pero con los días esto empieza a reducirse. Si no se hace una ecografía, entonces podemos hacer una radiografía de caderas hacia los 4 meses para identificar la madurez de la cabeza femoral y la reducción del ángulo que se forma en la displasia del ángulo acetabular. La cabeza del recién la piel de los recién nacidos es muy importante. Recuerden que los recién nacidos no tienen una capacidad todavía termorregular, que sus glándulas sudoríparas son muy maduras, que ellos pierden desde el nacimiento calor por evaporación cuando ellos están en un medio húmedo y salen al aire, por convección y por conducción, ¿no? Entonces, cuando los colocamos en esas superficies frías, cuando el aire del ambiente también está muy frío, ¿listo? Los baños no son recomendados hacer baños tan seguidos al comienzo, se pueden hacer interdiario cada 3 días. Y cuando se hagan, se deben hacer, por favor, idealmente con jabones eh, que cuiden este pH ácido de la piel de los niños. Con respecto a los baños de sol, están un poco mandados a recoger, la verdad. Los baños de sol ya no se consideran tan importantes, sí se pueden hacer, pero realmente no son muy efectivos para una ictericia como tal. Eh, Eso es importante saber. Entonces, también, como les decía, cuidado con la termorregulación, no taparlos demasiado, tampoco dejarlos tan descubiertos. Pueden usar medidas como el swaddle, que también se utiliza para lo que es el sueño, pero cuando las piernas deben quedar libres de movimiento y hacia los 2 meses ya el swaddle no se utiliza mucho. Ojo con la cantidad de capas de ropita porque los podemos sobrecalentar, generar también sudoración excesiva que luego nos puede generar inflamación de la piel. Eh, Eso es importante. Y lo que les decía de los baños de sol, realmente los rayos ultravioletas y, o sea, si bien en algo pueden ayudar, pero no es lo ideal en caso de ictericia, también emite a luz del sol estos rayos ultravioletas y la radiación infrarroja que son dañinos para los niños. En caso de que definitivamente quieran hacer baños de sol, hay que tratar de exponerlos a luz indirecta y periodos muy cortos, contrario a lo que se decía antes. Y ya en la parte neurológica, lo más importante, lo que ustedes más van a ver inicialmente son estos reflejos primarios, la succión de la que les conversé algo cuando estamos viendo boca,
la aprensión, que es el empuñar la mano, cuando ustedes le ponen el dedo en la manito, ellos empuñan, agarran con fuerza. El moro, que lo vemos hacia los 6 meses, que es este reflejo que parecen como asustados, que puede durar casi hasta los 6 meses, un reflejo de supervivencia. Y la búsqueda, ellos seguían por el olfato para llegar al pezón y poder lactar y alimentarse. Pasando ya de la etapa de este recién nacido, la etapa del recién nacido realmente va desde que nace hasta los 28 días de vida, y luego empezamos a pasar por el periodo del lactante, que realmente tiene dos etapas principales. Está el lactante menor, que es el que va del mes hasta los 12 meses, y de ahí en adelante tenemos el lactante mayor. Este es un periodo que suele pasar muy rápido. Yo diría que es una de las etapas que más me gusta, precisamente por esos cambios que son tan inmediatos y que cada día nos sorprenden más. Entonces, en grosso modo, vamos a tocar sobre datitos de este lactante. Es un crecimiento muy acelerado. Ellos aproximadamente triplican su peso, eh, duplican su peso al final, ya para el año, perdón, duplican su talla al final ya. Su peso para lo que es el segundo, aproximadamente los 4 meses, ya lo duplicaron, y para el final ya lo están triplicando. Eh, empiezan a adquirir estas habilidades motoras, estas habilidades de motor fino, de motor grueso. En el motor grueso vemos cómo agarran, se sientan, se giran, que es la parte inicial, es el gateo. Recordar que hay diferentes tipos de gateo y que cada niño eh, tiene como su tiempo. eh, es importante también tener en cuenta que estas habilidades y estas capacidades se van adquiriendo de manera cefalocaudal, ¿sí? Primero ellos tienen el sostén de la cabecita, luego buscan rolarse sobre su eje, luego buscan la sedestación, buscan el gateo. Es muy bonito ver cómo poco a poco ellos van desarrollando todas estas capacidades. Luego, por la curiosidad, entonces los lleva a moverse, buscan el arrastre, el gateo, la bipedestación con apoyo, luego sin apoyo. Recordar que este polígono de sustentación de ellos suele ser muy amplio, entonces el comienzo en la marcha, una de las preocupaciones es porque tal vez camina con las piernitas abiertas, como inseguro, da 3 pasos y luego se apoya en algo, o mete los piecitos un poco. Esto hace parte del apoyo que ellos buscan de este polígono de sustentación, ¿no? Es muy importante aquí lo que es la nutrición y la higiene oral. La nutrición, tenemos dos periodos muy importantes: el periodo como lactante, llámese con lactancia materna o con fórmula, y luego viene la parte hacia los 6 meses, 4 meses, dependiendo del apoyo, del desarrollo neurológico y de las condiciones del bebé, perdón, de la alimentación complementaria, ¿no? Junto con eso se van introduciendo otros aspectos, porque aparece la dentición. Generalmente los dientes aparecen entre los 6 meses y 18 meses, y con eso viene ya el proceso, pues, de la higiene oral, que es muy importante, ¿no? Junto con estas habilidades que se van adquiriendo, también se va adquiriendo el lenguaje, que pueden empezar con sonidos guturales, luego estas sílabas, gestos, la sonrisa. La sonrisa aparece entre el primer y segundo mes, que es la sonrisa social, pero hacia los 3 meses es muy rico oírlos ya cuando empieza esta carcajada, esta socialización. La parte de la inmunidad, ellos tienen al comienzo pues su inmunidad innata, que la traen, la traen de su nacimiento. Recuerden que el líquido amniótico eh, tiene también les genera algo de inmunidad, y también el método del parto. Él no es completamente estéril.
Entonces también a nivel del parto se van a adquirir diferentes gérmenes en el ambiente que son buenos para él, pueden ser los adquiridos en el canal del parto, que serían los ideales, pero pues cuando se nace en cesárea son básicamente los del ambiente intrahospitalario. Es muy importante la parte de las emociones y del afecto. Aquí puede haber un desborde todavía de emociones, ya el lactante mayor que empieza poco a poco hacia el final de ese periodo a conocer las emociones básicas. Le cuesta trabajo a veces el manejo de esas emociones, aparece el apego que es tan importante, el afecto con los padres, el apego a reconocer su cuidador principal, a establecer sus jerarquías de sus cuidadores. Con toda esta parte de las emociones es muy importante entender. Un niño de 1 año en un ambiente estresante como un consultorio por lo general va a llorar. Entonces es supremamente importante darle esta garantía de seguridad, de que va a estar bien, de que está apoyado, eh, entre otras cosas, ¿no? Ya hacia el lactante mayor, que es el mayor de 12 meses, empieza a aparecer esa autonomía, esa posibilidad de pronto ya empezar a decir no, ¿sí? Y bueno, se va dando todo este proceso de entre madurez e inmadurez, ¿no? Porque, por ejemplo, hay órganos que ya hacia el año y 2, llegando a los 2, ya adquieren su madurez como lo que es de pronto el riñón, pero hay madurez de otros órganos, sobre todo como el cerebro, que ahí nos va a afectar también la parte del sueño, y eso lo pueden ver incluso ya en el preescolar también. Eh, y todavía hay madurez de órganos como las glándulas salivares, todavía están del todo maduras, ¿no? Entre otros. Finalmente vendría ya la etapa del preescolar. El preescolar es hacia aproximadamente, bueno, desde los 2 años empieza la etapa del preescolar. Ya está más establecido un lenguaje, ya esperamos para esta etapa que nuestro niño nos diga más de 20 palabras, por lo general ya están empezando a hacer oraciones sencillas, frases muy sencillas de 2 palabras. Y está todo este proceso que nos entra esta avalancha de emociones, básicas, algunas más complejas como lo que son la frustración, la envidia, eh, la pena, la vergüenza, todas estas emociones que son más complejas para él, y ahí es donde nosotros somos el canal para ayudarlo a regular todas estas emociones y a gestionar todos estos procesos. Entonces aparecen las famosas pataletas, y las indecisiones. Hay un Instagramer que yo sigo, que me gusta mucho, y tiene algunos videos, ahorita les muestro, pues con el permiso de procurar etiquetarlo, eh, de sus canciones. Y bueno, si no, vayan a seguirlo. Entonces, como les decía, está el proceso de alimentación, también entre el proceso del recién nacido, desde que nace el niño hasta este proceso, estamos también además de la inmunidad innata, que es la que él tiene desde el nacimiento, la adquiría, pues la que le ofreció su mamá. Ya empieza también esta inmunidad adquirida que va con todo este proceso de vacunación. Como les decía, aquí el crecimiento ya no es tan acelerado, suele bajar un poco su velocidad. Es muy común de pronto que en este periodo sea un poco más difícil la parte de la alimentación, porque ellos suelen encontrar otras cosas que los distraen, empiezan a ver este proceso de qué me gusta, qué no me gusta, y además cómo lo comunico, porque pronto no tengo todo el lenguaje claro para comunicar esto. El proceso de las emociones, la autonomía es un fuerte aquí, y es un momento de aprendizaje, de sinapsis neuronal importante, y esto es una avalancha aquí de aprendizaje en los niños. Es el momento que uno dice que son como unas esponjitas para adquirir todos estos conocimientos. Muchos en esta etapa ya los papás los empiezan a entrar a los jardines, y también empieza la socialización con sus pares, ¿no? Entonces, ojalá pueda mostrarles el video, si no,
Los invito a que lo vean. Es bastante jocoso, pero una realidad. Voy a ver si me permite esto reproducirlo. Una hora llorando desconsoladamente porque no la dejaba tener un cocodrilo. La mía lloró porque se compró un helado y estaba frío. Le limpié los mocos y lloraba que quería sus mocos y se los volví a poner. Lloró porque se quería bañar pero no quería mojarse porque no es Navidad en mayo. Mi hijo se puso a llorar porque el colectivo en el que íbamos a viajar era de color rojo y él quería ir en el azul. Bueno, y así como estos berrinches casi que absurdos, para nosotros son absurdos, para ellos pueden ser una realidad, su realidad, en la que nosotros tenemos que intervenir para ayudarlos. Entonces, el proceso así empiezan a aparecer la cantidad de berrinches que, bueno, hacen parte de todo este hermoso proceso. Finalmente, recordar que siempre tenemos herramientas a la mano. Por ejemplo, tenemos esta aplicación del CDC que nos ayuda para hacerle como un seguimiento a este neurodesarrollo. Ojo que es una guía, recordar que todos los niños son diferentes, que hay que tener en cuenta sus antecedentes, entre otros aspectos para ver cómo va en realidad este desarrollo, en escanear este código QR y ahí pues tienen acceso a la aplicación. Los controles pediátricos son supremamente importantes para llevar todo este proceso y conocer todos estos cambios. Recordar que en el recién nacido los controles serían al nacimiento, el tercer día, la semana y al mes, que en el lactante menor se pueden hacer ya cada 2 meses, que después en el lactante mayor lo podemos hacer cada 3 meses y luego ya se pueden hacer anuales. Recordar el esquema de vacunación en los niños con este código. Bueno, este es el esquema de vacunación de Colombia, en donde el recién nacido recibe 2 vacunas, que son la BCG, que es la de tuberculosis, hepatitis B. Luego hay vacunación a los 2, a los 4
que en todo proceso es de mucho aprendizaje, error, de ensayo-error. Entonces, quiero que vean este video, en donde pueden identificar el proceso de la jirafa, cuando la jirafa, como se dan cuenta, la jirafa quiere adaptar a este ambiente, comentarles que precisamente el neonato, los humanos